Efesios, en el capítulo 4. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 11. En la mañana estaba yo pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres para tus hijos? Y le doy gracias a Dios porque a veces me quedo así como que, ¿y ahora qué será? Pero cuando el Señor pues me empieza a hablar a través de su palabra y digo, ay, gracias Señor, así como que me ilumina. Y ya digo, bueno, ya me llega el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Salmos? Y le doy ¿Qué? gracias a Dios. Que sea ¿Salmos? el Espíritu Es Santo Samuel. de Dios hablándonos, Salmos, hablando a aquí. cada corazón, abriendo nuestro Salmos, ¿qué dijo? entendimiento para que podamos entender su palabra. Vamos a ir leyendo los versículos a partir del versículo 11 y vamos a ir estudiando poco a poco lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Efesios 4:11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice así en el versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos este versículo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. En la actualidad vemos que a través de los medios, ¿verdad? Muchos desempeñan sus ministerios, pero habría que hacer una pregunta porque yo me he preguntado, porque hay algunas personas que se autonombran, ¿verdad? No sé si han escuchado el apóstol fulanito de tal, el apóstol sultanito de tal, ¿verdad? Se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, se autonombran maestros, pastores, evangelistas. Pero aquí la palabra del Señor está siendo muy clara. Dice, Él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituye? Aquí de quién nos está hablando. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que constituye y el que da los dones para su servicio es el Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Entonces, el que constituye, ¿quién es? Jesús. Jesús es el que constituye y el que reparte los dones a su iglesia. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El constituir, de acuerdo a estos dones, es con un propósito. Dice aquí que es con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Entonces esos ministerios deben de ejercerse dentro de la iglesia, ¿verdad? Esa es la finalidad. Y dice, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El evangelismo, ¿verdad? Toda la finalidad, todos los dones, lo que es los apóstoles, los evangelistas, los maestros. ¿Cuál es la finalidad? Que la humanidad sea salva. Esa es la principal finalidad, que todas las personas conozcan a Jesús como su Salvador. Porque ¿de qué nos sirve tener todo el conocimiento si al final el alma se pierde? De nada sirve, ¿verdad? La finalidad es que las personas entiendan cuál es el sacrificio que hizo Jesús al venir y dar su vida. ¿Cuál fue el propósito? Para salvación, ¿verdad? Esa es la finalidad, eso es lo principal, para que las personas entiendan que Jesús vino a este mundo a morir para salvarnos de la muerte eterna. Es todo eso, ¿verdad? Entonces dice aquí en el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios no son para la edificación nada más de nosotros mismos o para nuestra exaltación, que es lo que se ve actualmente, ¿verdad? En muchas organizaciones. ¿Qué es lo que buscan? La vanagloria del hombre. Pero dice aquí que es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nuestra propia vanidad,
no es para decir yo sé mucho, yo conozco, yo soy profeta o yo soy el gran evangelista, no, ¿verdad? No, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Nosotros, ¿verdad? Todos Amén. los que formamos parte de la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces es para esa edificación, para edificación del cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor quiere que nosotros lleguemos a esa plenitud, ¿verdad? A la unidad de la fe. Entonces, ¿cómo está formado un cuerpo? Por varias partes, ¿verdad? Por ojos, manos, pies, cabeza, ¿verdad? La cabeza, ¿quién es? Cristo. Y nosotros todos formamos ese cuerpo. Pero el cuerpo tiene que estar unido, porque la mano no puede estar separada del brazo, ¿verdad? Si está separada, pues imagínense la mano allá, pues no sirve, ¿verdad? O los dedos, o el pie, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene que estar en esa unidad, en su espíritu, para que tenga esa funcionalidad, y entonces en esa unidad en su espíritu hagamos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Que es precisamente el llegar a la perfección del conocimiento de Cristo. Entonces dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Verdad? Que dice que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, es decir, por cualquier doctrina, ¿verdad? Vienen, pasan los testigos de Jehová y los recibimos como si, en lugar de decirles que están en un error, los recibimos y ya nos convencen, ¿verdad? Y ya nos vamos ahora con los testigos. O vienen los mormones y ahora nos vamos con los mormones, ¿verdad? Dice que usan, ¿verdad?, con artimañas el error para desviarnos, ¿verdad? Pero por eso es que debemos de estar cimentados, ¿verdad?, en esa unidad, ¿verdad? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y cómo es que vamos a saber que está bien o que está mal? A través de su palabra. Todo aquel que no predica la sana doctrina a través de su palabra no es de Dios. Pueden hablarnos muy bonito, pueden pues inclusive pues presentarse muy bien, ¿verdad? O presentarnos lo mejor, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto algunos libros, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que están muy bonitos, la verdad. Los libros sí llaman la atención, sus revistas, ¿verdad? Pueden presentarse muy bonitos, pero ellos niegan que Jesús es el Salvador, niegan que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a recibirlos, no? Hay que hacerles notar su error, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que mantenernos ¿en qué? En la unidad, en esa unidad en su espíritu. Y tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios precisamente para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Dice aquí en el capítulo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto ya lo vimos. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí es muy clara la palabra de Dios que dice según la actividad propia de cada miembro. ¿Todos somos ojos? No, ¿verdad? Todos somos manos, todos somos pies. Cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo. En la iglesia cada uno tiene su función, ¿verdad? Y cada uno es necesario, ¿verdad? Porque tan solo, ¿para qué nos sirve una uñita, verdad? Pues para muchas cosas, ¿verdad? Sin las uñas no sé qué haríamos, ¿verdad? Pues nos lastimaríamos, ¿verdad? Entonces cada uno de ustedes, hermanos, que forman parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función. Y cada uno es importante para Dios, porque precisamente formamos parte de ese cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces,
no nos sintamos menos, no digamos, ay no, pues es que yo no sé hablar, pues es que yo no sé hacer esto, hacer lo otro, no. Para Dios todos somos importantes y todos formamos parte de ese cuerpo de Jesús. Perdón. Dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces aquí es lo que hablábamos precisamente, ¿verdad? ¿Por qué andan así? Porque ignoran la palabra de Dios. Pero ya una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios, ya no tenemos justificación. Y aún aunque no conozcamos la palabra de Dios, todos tenemos conciencia y sabemos qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Tan solo un niño, ¿verdad? Ya de unos 6 años, a lo mejor va a la tienda y no le regresa el cambio a su mamá y sabe, ¿verdad? Y se lo guarda, ¿verdad? O sea, sabe que no hizo bien. Entonces aún un niño de esa edad ya tiene conciencia. Cuanto mucho más nosotros, si ya conocemos la palabra de Dios, entonces no somos ignorantes y sabemos, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que no. Y dice en el versículo 18, en el 19, los cuales, después que perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No hemos aprendido así a Cristo, ¿verdad, hermanos? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hace rato cantábamos ese canto, ¿verdad?, de seguir a Cristo. Entonces ya lo viejo debe de quedar atrás, el pasado ya debe de quedar atrás. Despojémonos, dice aquí el Señor, despojarnos, ¿verdad? Que es ya, quitarnos, tirar todo eso, ¿verdad? Si antes, no sé, pues cada uno de nosotros sabe antes lo que éramos, ¿verdad? A lo mejor pues las mujeres pues solo somos más comunicativas, ¿verdad? Pues nos encanta el chismecito, ¿verdad? Pues si antes era así, pues ya no, ¿verdad? Voy a procurar ser más prudente, ¿verdad? O así cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que era aquello en lo cual nosotros estábamos fallando de Dios. Que dice que ya no, ¿verdad? Dice que debemos de despojarnos de ese viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y dice, eso sí, en verdad le habéis oído. ¿Cuántos aquí de verdad le hemos oído? ¿Cuántos ahorita cantábamos, hemos decidido seguir a Cristo? Si realmente hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es muy importante, porque nuestra mente tiene que ser renovada. Dice la palabra de Dios también en otro versículo, ¿verdad?, que los malos pensamientos surgen ¿de qué? De nuestra mente, ¿verdad? Los malos deseos, ¿verdad? Entonces nuestra mente tiene que ser renovada, ¿verdad? Es lo que le decía, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, ya no vamos a pensar como pensábamos antes. Nuestra mente tiene que ser diferente, ¿verdad? Si los ojos, ¿verdad?, antes miraban con lascivia, ya no, ¿verdad? Ya no vamos a mirar con lascivia. Si antes miraban, ¿verdad?, con envidia, ya no, ¿verdad? Ya no vamos a mirar con envidia. Dice la palabra de Dios que debemos de ser que unidos y apoyarnos unos a otros, ¿en qué? En amor. Debe de ser ya diferente. Las demás personas deben de ver en nosotros que verdaderamente hemos decidido seguir a Cristo. Y debemos de ser ya personas transformadas por el amor de Cristo. En el versículo 24, si vamos leyendo, dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí nos está diciendo algunos ejemplos, ¿verdad? Dice que debemos de desechar la mentira y debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Acá también nos dice otro ejemplo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No seamos como esos que dicen, no, pues yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? No, si vamos a perdonar verdaderamente, perdonemos. Apenas platicaba yo con una persona y le decía, si tú quieres que Dios te restaure, en primer lugar tienes que perdonar. Ese es el primer paso para la restauración. Para que Dios obre, primero tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño, porque si no perdonamos, estamos guardando, dice el Señor, que son raíces de amargura. Entonces Dios no puede obrar mientras existan esas raíces de amargura. El primer paso que tenemos que hacer es perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, pero perdonar de verdad, entregarle a Dios todo eso y perdonar. A veces pues es muy difícil, ¿verdad? Estaba yo escuchando el testimonio de este pastor, del evangelista Gigi Ávila, ¿verdad? Que tuvo que perdonar a aquel que mató a su hija, ¿verdad? Un testimonio tremendo, pero así es. Y podemos decir, no, pero ¿cómo es posible, verdad? No, yo le hubiera hecho la venganza, nos queremos vengar, ¿verdad? Pero precisamente ahí es donde actúa el verdadero amor de Dios en nosotros, transformándonos, porque ya no es por nuestras propias fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, que lo podemos hacer, porque ya no es por nosotros. Ahí vemos cómo actúa Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa no deis lugar al diablo? Que ya sabiendo, ¿verdad? Aquello precisamente, por ejemplo, puede decir una persona, no, pues yo me voy y me tomo una copita, pero al fin que no pasa nada. Y no pasaría nada, ¿verdad? Si me tomara una copita, pero precisamente ahí es donde ya le estamos dando lugar al diablo. Porque ¿qué consecuencia trae después de tomarse una copita? Luego ya se toman otra copita y así. Y ya la persona alcoholizada pues hace muchas cosas impropias, ¿no? Y acarrea más y más pecados y más maldad. Entonces dice aquí el Señor, no des lugar al diablo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pues mejor no, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Apartarnos. Por eso el Señor nos dice que nos ha santificado y debemos de ser también santos, es decir, apartados del pecado. Entonces no demos lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Aquí pues está hablando claramente, ¿verdad? De las personas que roban, ¿verdad? Si antes robábamos, ya no vamos a robar, sino que vamos a hacer, a trabajar, ¿verdad? Ganarnos decentemente, ¿verdad? El dinero. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solamente pues para nosotros, sino que aún para compartir, ¿verdad? Con los demás. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces acá hay algo muy importante que dice que no debemos de ¿qué? Contristar al Espíritu Santo. Nosotros cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces ya no estamos nosotros solos. Si ustedes dicen, yo estoy sola, no. Ya está el Espíritu Santo, dice que hemos sido sellados. El Espíritu Santo, ¿en dónde vive? ¿En dónde mora? Mora en cada uno de ustedes. Díganos, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces, no es que ya no estamos solos, sino ahora el Espíritu. Imagínense qué sorprendente es esto. Yo nada más de imaginarlo, pues sí me emociona de pensar que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. ¿Verdad? Es algo sorprendente, pero lo dice la palabra de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces dice,
no contristemos al Espíritu. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando pues se le da lugar a la carne, se le da lugar al pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ya nuestra conducta, nuestro comportamiento ya no debe ser igual. Debemos siempre andar y caminar en el temor del Señor, sabiendo precisamente que ya no estamos solos, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios ya mora dentro de nosotros. Amén. Y dice, ya vamos a terminar, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es lo que les decía, ¿verdad? La amargura, eso destruye al hombre, ¿verdad? Toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, la gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Quién nos perdonó? ¿Nosotros merecíamos el perdón? No, ¿verdad? Y sin embargo Dios nos perdonó. Entonces, ¿qué dice? Así como Dios nos perdonó, pues ustedes también perdonen, ¿verdad? Y ya aquí debe de quitarse de nosotros todo eso, ¿verdad? Aquí está una listita, ¿verdad? A ver, veamos, ¿no? Pues yo era enojona, ¿no? Yo pues así iracunda, yo gritaba mucho en la casa. Aquí veamos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Ya, ¿verdad? Dice, quítese de nosotros todo eso, ¿verdad? Que no le agrada a Dios. Esos no son los frutos del Espíritu. Esta es la palabra de esta tarde, hermanos. Pues hagamos conciencia de qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Que andemos como hijos de Dios, como ese cuerpo. ¿Cuerpo de qué? De Cristo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, debemos andar, ¿verdad? En santidad. La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que ya el cuerpo de Cristo está completo? ¿O faltarán algunas piececitas? Faltan. Por ahí. Faltan, ¿verdad? Faltan todavía que se integren, ¿verdad? Algunas piececitas de carne, a lo mejor algunos tendones, a lo mejor algunas gotitas de sangre, no sé, ¿verdad? Faltan todavía para que el cuerpo de Cristo esté completo, para que su iglesia esté completa. Pero, ¿cuál es la encomienda que Él nos dio en un principio que leímos? ¿Para qué nos fueron dados esos dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, como parte de ese cuerpo, ahora vamos por esas partes del cuerpo de Cristo que faltan. Dice que edificándonos, ¿qué? En amor. Entonces vayamos por esas partes del cuerpo de Cristo que faltan por agregar, para que ya cuando el cuerpo de Cristo esté completo, ¿qué va a pasar? Al ver, ¿alguien sabe? Cuando su iglesia ya esté lista, ¿qué va a pasar? Vamos a estar con el Señor como la novia, ¿verdad? Como la novia, su iglesia, como la novia en el cielo, reunidos en las bodas del Cordero. Amén. Pero vamos a estar ya completos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Están gozosos por ser parte del cuerpo de Cristo? Sí, amén. Debemos de estar gozosos en el Señor, y eso es algo que nos debe de dar mucha emoción, y debemos de estar muy agradecidos porque el Señor nos escogió a cada uno de ustedes. Dios los escogió para formar parte de ese cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos ser parte de ese cuerpo de Cristo, por esta palabra. Que el Señor nos ayude a ser cada día mejores, dignos de ese cuerpo que formamos, de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que no contristemos al Espíritu Santo. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Dios bendito, Dios poderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, que seamos, Señor, hijos tuyos, Señor, los cuales tú estés contento con nosotros, Señor. Tú estés orgulloso de nosotros, Señor. Que demos buenos frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, Señor. Padre, que sepamos, Señor, obedecerte, sepamos trabajar en los ministerios que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor. Y Padre,
que seamos útiles para tu reino, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores para ti, Señor. Te entregamos, Señor, todo aquello que no te agrade de nosotros, Señor. Recíbelo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Perdona toda nuestra maldad, todo aquello, Señor, que hemos hecho mal. Perdónanos y límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Queremos ser gratos ante tus ojos, Señor. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, te damos por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, por permitirnos formar parte de este cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Llénalos de ti, Señor, porque no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Bendícelos, ayúdales, Señor, en sus necesidades. Ayúdales en su debilidad, Padre. Que no demos lugar al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a tus hijos, bendícelos grandemente. Por Cristo Jesús. Amén.